le damos la bienvenida a Vero Giordano. Vero es contadora, es magíster en Administración de Negocios, trabajó 6 años en un estudio contable y hace 3 años que se dedica a asesorar a empresas y hace 2 que empezó a asesorar a emprendedoras líderes de negocios digitales. Tiene una empresa que es Haribu Finanzas y bueno, hoy el tema justamente es ese, ¿no? Las finanzas. Así que, Vero, cuando quieras arrancar. Dale, buenísimo, muchas gracias, Noé. Voy a estar viendo la pantalla de la presentación, así que si alguien levanta la mano, córtame porque no le veo las yo caras. Si veo que escriben, te voy interrumpiendo. Si no se enojan, vamos a hacerla así a la presentación. La persona, Vero Giordano, va a exponer, va a hacer su ponencia. Cuando termina, vamos levantando la mano, vamos poniendo preguntas, sumamos, y al final hacemos el question and answer, porque si no le interrumpimos mucho. Bueno, entonces, salvo que Vero en el medio por ahí quiera preguntar algo, ahí ¿está? Dale. Buenísimo. Bueno, así es, soy Vero Giordano, cordobesa, como podrán notarlo. Soy emprendedora y fundé Haribu Finanzas hace 2 años y medio, queriendo acompañar a mujeres líderes de negocios digitales para que puedan potenciar sus negocios a través del orden y del entender un poco más las finanzas. Así que aquí estoy con eso. Soy mentora WISE. WISE es la Red Latinoamericana de Mujeres en STEM, que está avalada por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y el IAE, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral. Ya es el 3er año que estoy ahí como mentora. De profesión, contadora y, como bien decía Noé recién, magíster en Administración de Negocios, especialista en finanzas y muy pragmática. Si van a ver ahora en el desarrollo de la presentación, se van a dar cuenta que es como, bueno, siempre lo bajo todo a la práctica y esa es mi idea, de que las finanzas no sean algo tan duro, tan crudo, sino que todos podamos entenderlas porque son necesarias, y ahora vamos a ver por qué, para poder avanzar con nuestros negocios. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cuál va a ser la agenda de este día de capacitación? Vamos a empezar viendo cuál es el rol que tienen las finanzas en los emprendimientos. Vamos a seguir viendo los pasos para ordenar las finanzas, cuál es ese paso a paso necesario, o al menos que se sugiere dentro de todo negocio. Vamos a ver un poquito del análisis de actualidad y del impacto que tienen en nuestro negocio, y los precios de venta, los componentes del precio de venta y los ajustes necesarios que debemos hacer. ¿Por qué tenemos que ocuparnos de las finanzas? Y esta es la gran pregunta, y yo siempre digo que las finanzas son la columna vertebral de todo negocio. Atraviesan absolutamente todas las áreas, todas terminan estando interrelacionadas y terminan dependiendo de las finanzas para una u otra decisión. De hecho, las finanzas están involucradas en el 90% de las decisiones de todo negocio, y además brindan información súper importante para poder gestionar eficientemente todos los recursos con los que contamos. Entonces, si todavía se preguntaban por qué ocuparnos de las finanzas, acá vemos un poquito cuál es esa importancia, y creo que nadie lo tiene que dejar para el último, no porque sea yo quien capacita para finanzas, ni seamos miles de colegas haciéndolo, pero sí son interesantes y son muy importantes porque es la información real que todo negocio nos puede dar, son las finanzas y son los números. ¿Qué veo en este tiempo trabajando con emprendedores? Porque pese a que dije que me enfocaba en mujeres, también trabajé con negocios que lideran hombres. Así que, ¿qué es lo que estuve viendo? Que en general los que llegan a las asesorías están mucho en una de no soy para las finanzas, como no entiendo de finanzas no hago nada, las finanzas no son mi prioridad, así que me voy a enfocar en hacer lo que yo sé, no soy buena para las matemáticas, y esa es muy, muy común esa respuesta. Y la verdad, de finanzas no puedo ocuparme en este momento. Todo esto se los digo en un contexto en que, en general, trabajo con emprendedoras de negocios digitales que están iniciando ese recorrido emprendedor y que no tienen todavía un grupo de trabajo armado. Entonces, empiezan a hacer todo y las finanzas la terminan dejando para un lado. Pero mientras están en esa, deciden no estar en un lugar un poco más arriba y poder responder preguntas como ¿a qué precio voy a vender el producto o el servicio? ¿Con qué herramientas lo voy a definir? ¿Cuál va a ser el valor hora de mi trabajo? Que eso es lo que decían recién unos de los chicos al comienzo.
cuán rentable va a ser el negocio, y muchas veces dejamos la rentabilidad de lado, y es la principal variable que nos dice si el negocio funciona o no funciona, ya vamos a ver un poquito más de qué se trata. ¿A cuántas personas le puedo vender en un mes? De acuerdo a la capacidad que tengo de recursos y la administración que haga de esos recursos, y cuántas personas me van a comprar, también entendiendo el mercado en el que estoy trabajando hoy y el mercado al cual puedo aspirar un poco más adelante. Entonces, siempre digo que hay dos formas de encarar las finanzas. Una es metiendo excusas y dejándolas de lado, y otra es ocupándose. Así que yo voy por ese lado, por el lado de que nos ocupemos de las finanzas y que y que dejemos de preocuparnos y empecemos a ocuparnos de las finanzas. Por eso es que les traje los pasos sugeridos para poder tener un negocio con finanzas en orden, sean ustedes o sea parte de su equipo, las personas que estén haciendo las veces de, ocupando el rol de finanzas dentro del negocio. Ya los vamos a desarrollar uno por uno, pero en términos generales empezamos registrando las finanzas, anotando absolutamente todos los movimientos de dinero y separándolo de las finanzas personales, y eso es un error muy frecuente que sucede al comienzo de todo negocio. El segundo paso es poder conocer bien los costos que están interviniendo en todo el negocio y calcular el sueldo que nosotras vamos a cobrar por desarrollar todas las tareas que desarrollamos, porque no solamente hacemos lo que sabemos hacer, sino que terminamos cumpliendo un montón de roles. El tercer paso es definir los precios de venta y conocer los momentos de ajustes. Ya vamos a ver cuáles son los momentos de ajustes y qué formas de ajustar el precio tenemos. El otro paso es establecer y tener objetivos financieros anuales definidos, porque si no es como que vamos a la deriva por ahí y no tenemos en cuenta qué queremos para nuestro negocio. En función de esos objetivos financieros, tener una proyección anual, poder darle números a esos objetivos y en función a lo que creemos que puede llegar a pasar en 12 meses, a pesar de la incertidumbre, ya vamos a hablar de eso. Y el último paso es identificar la rentabilidad actual y ver hacia dónde queremos ir y tener nuestra rentabilidad proyectada. Para poder verlos un poquito más en detalle, los separé en cada uno en un slide distinto. Entonces, el primer paso dijimos que era registrar y separar las finanzas, y cuando digo registrar, hablo de registrar todos los movimientos de dinero y no tener solamente en cuenta las ventas, porque muchas veces pasa que lo que más registramos es lo que entra. Vendí 2 productos, 3 productos, 20 productos, lo que sea, pero no registramos lo que sale y ahí empezamos a perder el foco de dónde se nos va el dinero y terminamos como si trabajé un montón de horas y pero, no sé, pero podemos hacer una consulta a ver grupal si todos los presentes son de anotar las cosas los gastos que tienen. A ver, ¿ustedes anotan todos los gastos que tienen, todos los ingresos o no lo hacen? A ver qué contestan. ¿Cómo vienen? A ver cómo viene acá la mayoría. A ver, en el chat nos ponen. A ver. Diego, vos. Dice mucho, Pablo dice mucho. Es por tarjeta, solo se me anota. Ok. No, por la tarjeta. Yo tengo todo anotado. ¿Vos tenés todo anotado? Drive con ingresos y egresos, desde ventas hasta gastos de publicidad. Nicolás dice, hola, sí, anoto todo. Bueno, bastante muy bien. Casi todo. Ay, me encanta esa sinceridad porque es el casi todo. Se me escapó algo. Bueno, bien. Lo más importante es cuánto a compra en cuanto a compra de insumos. Claro, a veces también pasa que registramos lo más importante y nos olvidamos de lo menos importante, pero que también incide. Son los famosos gastos hormiga que tenemos, que son esos gastos chiquititos que se empiezan a escurrir como arena entre los dedos y después no sabemos dónde está esa plata. ¿Cómo divido bien mi negocio con lo personal? Ahora lo vamos a ver. Y no todos, claro. Bueno, bien, muy bien. Gracias por la sinceridad. Y bueno, cuando... Sí, tal cual. Entonces, primera tarea, registremos absolutamente todo, incluso los gastos más chiquititos. Si por ahí les resulta complicado, digamos, acceder al Drive y cargarlos en un Excel, aunque hoy tenemos acceso al Drive desde
todos los dispositivos con los que contamos, podemos descargarnos una aplicación y registrar, por ejemplo, los gastos hormigas o los gastos diarios en una aplicación y después los pasamos al Excel grande que tengamos de todo el negocio. Entonces, es una de las formas para no olvidarnos de los gastos chiquitos y de esa transferencia de 500 pesos o ese pago de 500 pesos, de 400 pesos. Bueno, anotemos todo, porque cuando empezamos a ver todo el desglose de ese dinero, termina llevándose una gran parte de los ingresos del negocio y que son 100% inconscientes, digamos. Por eso es que decimos no los registro, porque son chiquititos, pero tampoco los terminamos registrando en nuestra mente y no nos podemos hacer cargo de algo que no estamos viendo, digamos. Y por otro lado, el separar las finanzas, y esto es algo súper importante, no podemos confundir las finanzas personales de las finanzas del negocio, no es que, si total trabajo yo y todo lo que entra es mío, y bueno, el negocio, yo, somos todo lo mismo. No, somos distintos, tenemos objetivos distintos, el negocio tiene sus objetivos financieros, quiere crecer, quiere llegar a determinado lugar, y vos como persona también, te querés pagar un viaje, querés hacer una determinada inversión en tus finanzas personales y demás. Una de las formas de separar el dinero, que es una de las más importantes, ahora vamos a ver cómo calcularlo, pero es obtener el monto que necesitamos en carácter de sueldo de nuestro propio negocio, y ese va a ser el requerimiento mínimo que nosotros vamos a tener con el negocio. Entonces, es decir, sea el monto que sea que definamos como sueldo del que nuestro negocio nos tiene que pagar, es algo que todos los meses, que puede ser en un pago o puede ser en 2 pagos mensuales, como si fuese un sueldo quincenal, pero no en 300 mini erogaciones de fondos de la cuenta del negocio, sino que lo hagamos como lo hacen las verdaderas empresas, que los pagos se hacen un determinado día, porque como persona tenemos ciertos requerimientos de ese dinero, necesitamos pagar ciertas facturas y demás. Entonces, una de las formas es poder tener 2 cuentas distintas bancarias. Siempre digo que hay bancos que no tienen prácticamente comisiones mensuales hoy en día, entonces podemos tener la posibilidad de tener 2 cuentas bancarias, de bancos digitales, de los bancos convencionales, de la plataforma que sea o de alguna plataforma financiera como Mercado Pago, pero lo importante es que al momento de que el negocio nos tiene que pagar el sueldo, la plata sea transferida de la cuenta que sabemos que es del negocio a la cuenta que sabemos que la vamos a usar nosotras personalmente. ¿Por qué? Muchas veces pasa que cuando nos iniciamos con el negocio, usamos la cuenta del banco de toda la vida nuestra. Pero ¿qué pasa? En esa cuenta del banco tenemos adherido de débitos automáticos de cosas personales, que no está mal, pero está en esa cuenta y todo el dinero que entra al negocio se va en el pago de los débitos automáticos. Tenemos las tarjetas de crédito que también se cobran de la cuenta personal. Entonces, lo más prolijo es, si decidimos que esa sea la cuenta del negocio, los débitos automáticos los adherimos a otro lado, y si no, le abrimos una cuenta nueva al negocio y totalmente independiente de lo que nosotros tenemos identificado como una cuenta personal. No sé si ahí respondí la pregunta que venían haciendo de cómo hacían para separarla. A ver. Sí, Pablo justo había dicho. Pablo, no me acordaba el nombre. Bien. Mi negocio con lo personal. Ahí está la respuesta. Bien. Entonces, bueno, registrando y separando, ya empezamos a tener un poco más de conciencia de qué es mío, qué es del negocio, qué necesito yo y qué necesita el negocio para poder crecer y poder llegar al objetivo. El segundo paso es conocer los costos y poder calcular el sueldo. Y acá, ya que recién terminamos de hablar del sueldo, vamos a hablar un poquito de eso y es, bueno, ¿cuánto puedo saber lo que necesito cobrar? Es la pregunta más común. Y acá una de mis sugerencias es poder analizar la cantidad de dinero que yo necesito mensualmente, que también va a ser registrando las finanzas personales, es decir, cuánto dinero yo necesito como mínimo para poder vivir si es que hoy estoy viviendo del negocio en función de las horas de trabajo que le dedico y demás. Entonces, cuando identifico la totalidad de gastos en un mes que yo tengo a título personal, ese va a ser el piso del sueldo que yo voy a necesitar que el negocio me pague. Y después de ahí, siempre va a necesitar un plus. ¿Por qué? Porque no es solamente lo que gasto día a día, sino también es lo que yo pretendo ahorrar, lo que pretendo tener como fondo de emergencia a título personal. Entonces,
empiezan a haber un montón de otros factores que no los vemos en un registro de 30 días, pero que son necesidades que tenemos como persona, digamos, o quizás, no sé, en un mes tuvimos algunos gastos que en diciembre no tenemos, por ejemplo, si somos de comprar regalos en diciembre, probablemente si veo el registro de noviembre voy a decir, necesito esta plata, pero cuando el negocio me pague me va a faltar plata, porque necesito hacer otras erogaciones. Entonces analicemos en términos generales cuál es esa necesidad de dinero personal, y ese va a ser nuestro primer objetivo a cumplir, que es el cobro de ese sueldo, que como les decía recién, no tenemos que hacerlo en un montón de extracciones, sino que el negocio en 1 o 2 momentos mensuales nos tiene que pagar ese sueldo que nosotros queremos. Y este segundo paso, lo que hablaba era de conocer los costos. ¿Y cómo conocemos los costos? Leyendo e interpretando la información que registramos, porque muchas veces registramos, pero no leemos la información. Y leer la información que registramos es vital para poder entender qué está pasando en el negocio. Porque si yo registro y no leo, es información que no me sirve, porque no la estoy usando. Entonces, registremos y luego de pasados 30 días, tomémonos un momento y hagamos una lectura de esos números y veamos cuáles fueron los ingresos, cuáles fueron los egresos, cuáles de esos egresos van a ser recurrentes, se van a repetir el próximo mes para el negocio, cuáles no, qué puedo mejorar, las ventas, cómo puedo incrementarlas, los gastos, si los puedo optimizar y puedo reducir. Hay que ir viendo un poco qué hay detrás de cada negocio, y nadie más que ustedes, cuando se sientan a leer esa información, saben interpretar qué les dice, porque un mismo número para 2 emprendedores distintos puede ser una interpretación muy diferente. Para uno puede ser una venta muy baja y para otro puede ser la mejor venta de los últimos tiempos. Entonces, cada uno sabe qué hay detrás de su negocio, y eso lo van a entender cuando se sienten y lean esa información. Lo que yo les recomiendo, al poder leerlos y se arman los Excel con la información o las hojas de cálculo, es que puedan agrupar en conceptos similares. Cuando armo los registros, a mí me gusta tener una columna en la cual yo pueda poner un registro que a mí me suene y que me lleve a ese gasto cuando yo lo vaya a ver, si sea que pasó mucho tiempo o no, pero a su vez en otra columna tener categorías de gastos, y lo mismo con los ingresos, que los pueda agrupar. Entonces, cuando yo leo la información, leo ese dato agrupado, entonces leo la categoría proveedores en un solo ítem. No leo proveedor A, B, C, D y así hasta el infinito. Y lo mismo con los otros tipos de gastos. Entonces, las categorías, cada uno lo identifica, sería como su plan de cuentas interno que cada uno tiene para los ingresos y para los gastos. Y ahí les va a ser mucho más fácil porque se van a focalizar en leer, no sé, depende del tamaño del negocio, pero desde 10 ítems en adelante, y no va a ser una cantidad exorbitante de datos que no los puedan interpretar. El tercer paso, y acá hacemos una primera aproximación de precios, pero ya al final lo vamos a ver mucho mejor, es poder definir, porque para las finanzas es súper importante tener bien definidos los precios y establecer momentos de ajustes de los precios. Cuando hablo de definición de precios, ya vamos a ver cuáles son los componentes. Acá se los dejo como para que lo vayan procesando. Tenemos los costos variables, el cliente, la competencia y el posicionamiento que nosotros tenemos. Mientras que los ajustes de precios, nosotros podemos tener 2 tipos de ajustes de precios, y más que nada quienes vivimos en Argentina. Un ajuste de precios puede ser por revalorización de la marca, puede ser que el producto o el servicio haya mutado, la experiencia también, obviamente todos vamos evolucionando, los negocios también evolucionan, y probablemente el precio necesite ser revisado por esta revalorización de la marca. No te digo siempre, pero con cierta frecuencia es sentarse y mirar ese precio para ver cómo está quedando. O lo mismo si hay algún otro lanzamiento, por ejemplo, hoy tenemos 2 productos o 2 servicios disponibles y de repente lanzamos uno más. Bueno, ¿dónde lo posicionamos en precio? Hay que ajustar los que están, va a ir por encima, por debajo. Recuerden que cuando armamos la escalerita de precios de todos los segmentos de productos o de servicios que nosotros tenemos para ofrecer, necesitan estar diferenciados de precios entre sí para que no se canibalicen entre ellos, es decir, para que no se maten y te quede siempre uno de lado. Entonces, cuando pensamos en la pirámide, que mucho se habla en marketing de la pirámide de productos o de servicios a ofrecer,
pensemos en el precio, que tiene que ser lo suficientemente diferenciado de unos de otros para que no se maten entre ellos y nos quede un producto o un servicio con cero demanda porque está muy pegado el precio a otro. Entonces, armar estos ajustes por revalorización necesariamente implica que tengamos que dedicarle el tiempo a analizar el negocio como un todo y ver cómo vamos evolucionando y cómo va ese precio a la par de la evolución del negocio y de la marca que nosotros tenemos. Y otro de los ajustes, para quienes vivimos en países inflacionarios, es el ajuste por inflación. Lamentablemente tenemos que tomarlo como un ajuste necesario y obligatorio para no perder dinero. No es que estamos contribuyendo a la inflación por aumentar nuestro precio. Hay un montón de otros factores que sí afectan a la inflación y que nosotros no podemos controlar. Pero en este caso necesitamos controlar nuestros precios para que la inflación no nos pegue y para evitar perder dinero, porque lo único que hacemos con un ajuste de precios por inflación es ganar lo mismo que ganamos el mes anterior. Este mes vamos a ganar lo mismo solo si nosotros decidimos ajustar ese precio por inflación. Entonces, el cuarto objetivo es la definición de los objetivos anuales que tiene el negocio. Es ese hacia dónde quiero ir, dónde lo quiero llevar a mi negocio, qué voy a hacer el próximo mes, el próximo año, en los próximos 6 meses. Necesito poder identificar absolutamente todo para poder ver qué es eso que voy a definir y que va a hacer que mi negocio crezca o vaya a donde yo quiero que vaya. Porque si no tenemos objetivos definidos, es como que vamos medio en un limbo y vamos para donde nos lleva el viento y nuestro negocio queda un poco atado a solamente las condiciones de mercado porque yo no hago nada y no sé hacia dónde quiero ir. Pero bueno, pensemos qué queremos para nuestro negocio y actuemos en consecuencia para poder lograr ese objetivo siempre y cuando las condiciones se vayan dando como lo fuimos planificando. Entonces, ¿son fundamentales? Sí, los objetivos son la pieza más importante que tenemos en el negocio y te dejan también poder armar un control, porque cuando nosotros tenemos objetivos definidos, tenemos métricas establecidas y cuando armemos una revisión de nuestros números, vamos a poder ir viendo si nos acercamos, no nos acercamos. Entonces, definamos ese objetivo porque también cuando formamos equipo y somos más de uno trabajando en el negocio, necesitamos todos saber hacia dónde queremos que vaya el negocio para que todos trabajemos en la misma dirección, porque si no, termina habiendo intereses muy dispares y terminamos yendo hacia cualquier lado. Entonces, definamos los objetivos porque después tenemos que armar una proyección. Cuando tenemos los objetivos definidos, sean lanzamientos, sean nuevos mercados, sean un nuevo segmento de clientes, vamos a trabajar con la proyección anual y le vamos a poner números a esos objetivos para ver hacia dónde queremos ir. Entonces, vamos a usar para eso, para nuestra proyección, los datos históricos, ya que veo que la mayoría tiene registros realizados. Vamos a usar datos históricos y vamos a ver qué queremos. Si tenemos datos del 2022, bueno, ¿qué quiero yo para el 2023? ¿La tendencia de enero va a ser la misma? ¿La voy a revertir? ¿Va a cambiar? ¿O sé que en enero por el rubro es una demanda completamente baja y enero se va a replicar? Si es así, replicamos un enero similar. Siempre tengamos en cuenta que si tenemos datos realizados históricos en pesos, ajustémoslo por inflación, porque si ajustamos los precios y los costos se ajustan por inflación, la realidad en números va a ser distinta, pero en términos reales va a ser la misma, digamos. Entonces, usemos datos históricos y desafiemos esa realidad para ver hacia dónde queremos ir con lo que tenemos. Una sugerencia, esto que les decía recién, ajustado por inflación o bien en una moneda dura, por ejemplo, poder hacer una proyección en dólares. Vi que por ahí algunos ya tienen los ingresos definidos en dólares, estimo que los costos también están en la misma moneda. Entonces, por ahí, en ese caso, la realidad es otra, más allá de que el dólar también estuvo sufriendo algunos detalles y alguna pérdida de valor, pero no tanto como nuestra propia moneda. Entonces, fijémonos al momento de definir y lo hagamos todos en la misma moneda, pero contemplando las situaciones de cada moneda que decidimos elegir. Y por otro lado, cotejarlo con la realidad a esa proyección, no es que proyectamos y lo dejamos ahí, es lo mismo que registrar y no leerlo, digamos. Entonces vamos a proyectar y lo vamos a comparar con la realidad misma del negocio. Si yo proyecto todo el 2023
voy a ir controlando cómo viene esa proyección con la realidad, cómo pasó enero versus el enero proyectado, lo mismo con febrero, con marzo y así. Y no siempre, a ver, las proyecciones no son estáticas, podemos ir cambiándolas, pero tampoco es que todos los meses la vamos a cambiar porque la realidad cambió. A veces en un mes solo no podemos decir proyecte mal, sino que esperemos, porque a lo mejor en el combo de 3 meses, por ejemplo, en promedio los movimientos de dinero fueron similares a los proyectados y no hay nada que cambiar. Pero siempre cuando querramos cambiar algo, al menos tratemos de tener información real de 3 meses, porque si no vamos a estar proyectando completamente en vano y no vamos a poder usar esa información. Entonces, proyectemos, comparemos con la realidad en la medida que transcurra y ahí sí vamos viendo qué acciones tengo que tomar para que todo surja como yo quiero que surja. Y acá, el último punto dentro del orden de las finanzas es identificar la realidad, la rentabilidad actual. Y por un lado es analizar o ver qué es lo que es esa rentabilidad, que tanto todo el mundo habla de rentabilidad. La rentabilidad es la capacidad que tiene cada negocio para aprovechar los recursos de la mejor manera y generar ganancias. Hay un montón de indicadores de rentabilidad, quien sea el final de esa información, para que de acuerdo al usuario final va a ser la fórmula que vamos a usar para la rentabilidad. Ya ahora les voy a mostrar una que es más que nada para ver internamente cuál es la rentabilidad del negocio, pero lo importante es poder monitorear esa rentabilidad y verla para ver que no estemos trabajando en un equilibrio constante y que nuestro negocio no esté dejando dinero para la reinversión y para el crecimiento. Entonces, decimos que un negocio se considera rentable cuando los ingresos son más altos que los gastos, y entre ambos hay una manera de una diferencia considerable entre los ingresos y los gastos. Entonces, mientras más alta esa diferencia, más rentable es el negocio que tenemos. Acá yo les traje una fórmula muy simple de calcular esa rentabilidad. Lo que están viendo de este lado es un mini estado de resultados, que esto con los registros que nosotros tenemos del negocio lo podemos calcular. Tenemos las ventas, tenemos el costo de venta que se lo vamos a restar, es decir, todos los costos que están directamente relacionados a la producción y a la venta de ese producto o de ese servicio. Eso nos da como resultado el resultado bruto, pero que a su vez le tenemos que seguir restando otros costos, como por ejemplo los costos fijos, otros gastos que haya dando vuelta en el negocio y los impuestos. Después de todo eso vamos a llegar al resultado neto. Este resultado neto, en números así solito, es como la plata que quedó después de pagar absolutamente todo y de restárselo a las ventas y a los ingresos que teníamos. Pero si ese resultado neto lo dividimos por las ventas, vamos a tener el índice de rentabilidad disponible, que si lo multiplicamos por 100, lo vamos a tener en porcentaje. Y ahí, una de las preguntas más frecuentes, me adelanto antes de que me la pregunten, es ¿cuál es la rentabilidad objetivo o cuál es la rentabilidad ideal? Y ahí hay algo muy importante, que la rentabilidad depende de cada tipo de negocio, de cada, del rubro en el que nos estemos desempeñando, del momento en el que tenga el negocio. No es lo mismo la rentabilidad del primer año de negocio, de los primeros años, que generalmente tiende a cero porque hay mucha reinversión, que la rentabilidad de los años mucho más productivos, digamos, o de más sobra de dinero, que son los siguientes años. Entonces, pensemos cuando analicemos la rentabilidad, no nos peguemos con ese número de decir, ay, tengo una rentabilidad muy baja. No nos peguemos con eso. Pensemos dónde está nuestro negocio, qué tiene de particular, y pensemos en qué momento estamos, si estamos reinvirtiendo, si estamos ampliando, si estamos haciendo algo que hace que ese numerito de resultado neto sea más bajo. Mientras más bajo sea esto, más baja va a ser también la rentabilidad que nosotros tenemos. Entonces, una vez identificado el momento en el que está nuestro negocio, vamos a poder entender mejor esa rentabilidad y vamos a poder trabajar y decir, bueno, listo, yo tengo esta rentabilidad hoy, pero ¿cuál quiero que sea la rentabilidad del próximo año? Si yo quiero aumentar la rentabilidad, tengo que tener en cuenta qué me está pegando de todo esto y qué va a tener más impacto para que este resultado sea más grande. Entonces, pensemos a la rentabilidad como el negocio en total, porque vos acá tenés
todos los gastos y todos los ingresos del negocio. Entonces pensemos dónde va a tener mayor impacto si yo me focalizo y trabajo para potenciar determinado gasto, determinada inversión, determinada venta, lo que sea, pero pensemos cómo impacta en esta rentabilidad y cómo vamos a hacer para mejorar ese numerito para el próximo año, si es que estamos en un momento de poder mejorarlo y si no es que seguimos invirtiendo de la misma manera que lo hacemos hoy. Pero para poder hacer todo ese desarrollo y esos pasos del orden financiero, y eso que parece tan ideal, tan bonito, necesitamos saber qué está pasando a nivel económico, porque nuestros negocios no es que están en medio de un desierto y que se autosustentan solos y que no dependen de nadie. Necesitamos entender los contextos y poder accionar para que esas decisiones que surgen en el contexto, decisiones políticas, decisiones comerciales, nos impacten de la mejor manera y no quedar en el camino tirados por desconocimiento o porque no supimos leer una información del contexto. Recién hablábamos que uno de los ajustes de precios necesarios eran por inflación. La inflación, bueno, todos creo que sabemos qué es lo que es, pero no está de más poder recordarlo, es el aumento sostenido y generalizado del nivel general de precios de la economía. No es que aumenta solo un sector, sino que aumentan absolutamente todos los sectores. Y lo que muestra el índice de inflación, ese que vemos a mediados de cada mes, es el aumento promedio de todos los sectores de la economía. Así lo vamos a ver cuando lo vemos en la página del INDEC. Tenemos arriba, apenas abrimos la página del INDEC, están los números de la inflación. Si hacemos clic ahí, automáticamente se despliega un PDF con un montón de páginas que no hace falta que vean todas las páginas, pero la primera tiene esta imagen que ven acá. Estos son los datos de septiembre, que es la última inflación que tenemos publicada. Perdón. Sí. 66,1, vamos. Vamos de enero a septiembre, porque todavía octubre no se publicó, 66,1. La interanual... Dios mío. Sí, por eso cuando les hablo de la obligación y de la necesidad de ajustes de precios, no les estoy mintiendo, porque piensen que si no aumentamos el precio desde enero hasta septiembre, perdimos un 66%, o sea, estamos ganando un 66% menos en el precio de venta bruto, digamos, de nuestro negocio. Este 66%, como bien decíamos, era de enero a septiembre de este año. Este 83% es el interanual. El interanual implica que son 12 meses de la economía. Esto va de octubre del año pasado a septiembre de este año, el 83%. Por eso cuando dicen y se estima que la inflación va a llegar al 100%, es porque miran ese numerito de la inflación interanual, es decir, el acumulado de estos 12 meses, y ven cuánto va como para poder predecir la inflación futura. Y la inflación mensual de septiembre fue del 6,2%. Pero si ven, a veces decimos, pero no, si mi inflación es del 6%, pero si a mí me aumentó tal cosa el 10%. Sí, probablemente lo que aumentó el 10% sea lo que está en, por ejemplo, acá dice prendas de vestir y calzado, aumentó un 10,6%, pero a su vez la comunicación aumentó un 2,5%. Entonces, en promedio de todos estos sectores de la economía, dio el 6,2%, que es el nivel general y es el numerito que siempre escuchamos, que anda dando vuelta en los noticieros cada día 15 del mes aproximadamente, que es cuando el INDEC lo publica. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente respecto a esta situación del contexto? Más allá de que la situación del contexto no solamente es la inflación, sino que tenemos un montón de otras políticas que, de acuerdo al tipo de negocio que tenemos, nos van a afectar más o menos. Y sea cual sea la decisión que se tome a nivel gobierno o a nivel institucional, digamos, que nos puede pegar, nosotros no podemos cambiar esas variables en el mercado. Solo podemos hacer cambios en nuestro negocio para que el impacto sea un poco más bajo. Entonces, analicemos dónde está metido nuestro negocio, en qué contexto, cuáles serían las medidas que podrían llegar a afectarlo, para escuchar ese entorno, para escuchar ese contexto y tomar decisiones internas para evitar que nos pegue tan fuerte. No hay soluciones mágicas para todas estas situaciones, pero sí hay herramientas para que las usemos y para que podamos potenciar aún más el negocio que estamos desarrollando.
Entonces, vuelvo con lo mismo, que dejemos de usar el tiempo para quejarnos, en este caso, y para preocuparnos, y empecemos a ocuparnos para que haciendo en nuestro negocio se note el cambio y que no quede tan atrás en la economía. Acá tenemos el ajuste de precios por inflación, y esto es lo que les decía a un ratito antes, que tenemos que estar convencidos cuando comuniquemos el precio actualizado, porque si nosotros no nos convencemos del precio de venta, no convencemos a nadie. Entonces, primero nosotros para después poder convencer al resto, y pensándolo siempre de que el ajuste de precios por inflación es una necesidad, no es una opción para nuestro negocio. No queremos ganar más plata, sino que queremos poder preservar la rentabilidad del negocio tal como la tenemos hasta el momento. ¿Cómo venimos hasta acá? Se quedaron todos impactados con la inflación. Como Diego. Sí, queriéndome tirar por la ventana. Sí, sí, sí. Yo no sabía si poner esa imagen o no porque es muy cruel, pero bueno, la realidad misma. Muy bueno, dice Ignacio. A ver los demás, cómo vienen. No, igual es re interesante esto de ponerlo, porque muchas veces lo tenemos presente en la cabeza, pero verlo plasmado es como, wow, es bastante. Fortísimo. Sí, 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 tal cual. Pero está bueno lo que dijiste, Vero, no hay que quejarse, hay que hacer. Sí. Y es muy importante. A ver, acá nos pone Fibo, hola Noelia, hoy no puedo ser de la partida, los veré en YouTube, dale, no hay problema. Genial, muy clara, Vero, muy interesante, bien. Bien, bien, bien. ¿Alguna? Ahí, Pablo, ya venimos con precios, así que vamos a ver bien el tema Vale. de cuánto ajustar. Sí, al producto o servicio le tengo que calcular el 6% mensualmente e ir mirándolo. Bien. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a ver la parte de precios, que es la parte que por ahí más nos inquieta a todos. Y en primer lugar, vamos a ver cuáles son los componentes del precio de venta. Y acá esto aplica tanto para producto como para servicio. El principal componente son los costos, y ahí vamos a ver uno por uno en un ratito, los costos variables que están vinculados al producto o al servicio. El segundo punto son los clientes, quién es el que está del otro lado y que decide comprarnos a nosotros por sobre la competencia. En tercer punto están los competidores, pero ya vamos a ver qué tenemos que ver de los competidores. Y en cuarto punto es el margen, o es analizar ese porcentaje que nos deja cada producto o cada servicio. Cuando hablamos de costos dentro del componente de precio, tenemos que entender que el costo es solamente el piso del precio de venta. Entonces, calculemos bien cuál es la totalidad del costo variable que está vinculado a ese precio para no pifiarle en la fijación de precios, por favor, se los pido. Entonces, el costo variable es todo costo que existe solo cuando se comercializa el producto o el servicio. En el caso del servicio, el principal costo y uno de los más importantes es el valor de la hora de trabajo en función a las horas totales de la prestación del servicio. Por ejemplo, yo trabajo con asesorías personalizadas y las horas de trabajo no son solamente las horas que yo estoy en encuentro con la persona que estoy asesorando. Son esas horas más las horas de soporte que yo le dedico y la atención que yo le dedico a interpretar los datos previo o posterior a las reuniones, los datos que me dan, a hacer los informes, a armar toda esa estructura que da sustento a la asesoría. Entonces, a veces dicen, uy, no, pero me llevó 2 horas. No, no te llevó 2 horas, probablemente te haya llevado más. Entonces, contemos todas las horas, cronometremos todo para no quedarnos atrás con el costo más importante que tiene todo servicio. En el caso de productos tenemos el costo de adquisición de los materiales o el mismo producto si es que hacemos reventa. Tenemos el costo de la producción, en el caso de quienes tienen producción propia. Dentro del costo de la producción incluyen también las horas de mano de obra, si es que es un producto que se realiza con horas hombre. Horas hombre en realidad quedó ahí como muy histórico, pero bueno, son las horas que desarrolla una persona el producto que estamos vendiendo.
El transporte, y es ese flete entre el proveedor y el lugar donde producimos, también deberíamos incluirlo, o incluso si hacemos reventa, es lo que sale del proveedor y llega a nuestro local para la reventa. Y lo mismo el packaging. A veces cuando vemos un producto que decimos, ay, mira el packaging que tiene, qué divino, lo estás pagando. Es así, está dentro del precio de venta. Entonces, los costos variables son todos esos costos que existen con la comercialización del producto o del servicio. Y ustedes dirán, ¿qué pasa con los costos fijos? Porque nos estamos olvidando. Sí, me los estoy olvidando en el precio, pero no me los estoy olvidando en el negocio en general. El costo fijo existe independientemente de que haya una venta o no. O sea, es ese costo que sí o sí tenemos que pagar y que a nadie le importa si vendimos 0 o si vendimos 1. Hay que pagarlo. Por ejemplo, está el alquiler, los servicios mensuales, los sueldos, y ahí está el nuestro también, los seguros. ¿Y cómo cubrimos ese costo fijo? Con el margen. Ya vamos a ver ahora cómo calcular el margen, pero es esa diferencia entre el costo variable y el precio de venta, esa diferencia hace que se cubra el costo fijo del negocio, es decir, con las sucesivas ventas. Por eso cuando fijamos precios, tenemos que fijarlos muy bien, conocer el costo variable y conocer la estructura de costo de nuestro negocio para entender cómo vamos a definir ese precio. El segundo componente es el cliente. Y el cliente, recién decíamos que el costo era el piso, el cliente es quien pone el techo al precio de venta. Es decir, no vamos a poder vender nuestro producto, nuestro servicio, más allá de lo que esté dispuesto a pagar nuestro cliente. Esto, al principio, lo vamos a ver o lo vamos a pensar como un prototipo de cliente. Es decir, cuando yo me lanzo al mercado, pienso o empiezo a pensar quién va a ser el que me va a comprar del otro lado, qué tipo de cliente. Y sin irnos tan a la descripción del cliente de si come frutas o verduras a la mañana, bueno, es algo que vendan frutas o verduras, si no nos interesa tanto esa parte, sino más bien el nivel socioeconómico que tiene y lo que valora de nuestro producto o de nuestro servicio. Entonces, ahí necesitamos conocer las necesidades de ese cliente y lo que está valorando, y por ende ahí vamos a deducir lo que esté dispuesto a pagar. Al principio va a ser un prototipo de cliente, pero después, cuando ya empecemos a estar en el mercado, va a ser el cliente real, que probablemente se perfile como ese cliente que nosotros pensamos. Si es que lo pensamos bien y fijamos bien el precio en función de ese cliente, probablemente va a ser el cliente que llegue después. Pero tengan en cuenta esto, porque entendiendo la necesidad y lo que valora mi cliente, voy a poder poner un precio determinado. En el caso de los competidores, es, por un lado, entender quién es competidor para mí. No es solamente el que vende un producto como el mío, sino que el producto tiene que ser igual, con las mismas especificaciones del producto, del servicio, la misma calidad. Tiene que apuntar al mismo mercado, y ahí ya el producto queda en un plano aparte, porque el competidor tiene que estar en el mismo mercado que yo, tiene que comercializar por los mismos canales y tiene que apuntar al mismo tipo de cliente. Entonces, ahora se ponen a repensar quiénes son esos competidores que ustedes creían que eran, porque probablemente no todos estén siendo competidores de verdad de sus propios negocios. Entonces, ¿para qué necesitamos ver el competidor? Porque necesitamos mejorar lo que hacemos, innovar y diferenciarnos. Como existe el competidor, y afortunadamente tenemos competidores porque está prácticamente todo inventado, estamos en constante movimiento, en constante cambio, en constante mejora para nuestro producto y nuestro servicio, porque lo que queremos es apartarnos de la competencia para tratar de ser lo más únicos dentro de las prestaciones que nosotros tenemos como en el producto o en el servicio. Entonces, el competidor, está bueno verlo, está bueno quién tenemos cerca, pero para diferenciarnos, no para copiarle, no para poner el mismo precio porque, el competidor lo tiene del precio y yo lo voy a poner al mismo, porque no sabemos qué está viendo el competidor. Tenemos que saber qué tenemos nosotros para poder poner un precio y poder diferenciarnos también de este competidor. Y ahora sí, el margen, ya hablamos del piso, hablamos del techo, y bueno, el margen es esta diferencia entre el precio de venta y el costo unitario de cada producto. Es lo que le queda al negocio con cada una de las ventas unitarias que tenemos. Y esto depende mucho de la percepción de valor del cliente, porque dijimos que el cliente es quien pone el techo en el precio de venta. Entonces,
mientras más valor le aportemos al cliente, mayor va a poder ser ese precio de venta y por ende más alto va a ser el margen que voy a estar percibiendo de ese producto o servicio. Acá se lo dice en forma muy gráfica, pero bueno, pensemos que el precio de venta es todo este cuadrado, este rectángulo, digamos. Esto amarillito sería el costo variable y esto que queda es el margen del producto. Entonces, con las sucesivas ventas, si yo vendo un producto o un servicio, vendo 2, vendo 3, vendo 4, cada uno me va a ir dejando ese margen y se va a ir acumulando y va a hacer que me cubra el costo fijo que hablamos recién. Que les dije, el costo fijo lo cubre el margen. Entonces, ese margen tiene que ser lo suficiente para que cubra el costo fijo y para que deje un remanente en el negocio, para que quede un sobrante de dinero, porque eso va a ser lo que determina nuestra rentabilidad. Recuerden que la rentabilidad estaba luego de pagar todos los costos del negocio. Entonces, cuando entendemos cuál es esa necesidad, vamos a entender cuánto necesitamos de margen en función de nuestra capacidad de producción, tanto de producto como de servicio. Y en función de eso va a ser la cantidad de valor que le vamos a aportar al cliente y cómo vamos a satisfacer sus necesidades, porque recuerden que va a ser el que va a decir, yo hasta acá te pago, más de eso no. Entonces pensémoslo muy bien y entendamos qué hay del otro lado para poder definir ese margen. Y acá hay un ejemplo para ver un poco cómo funciona lo del margen. Cuando nosotros multiplicamos el margen por la cantidad vendida, tenemos ese resultado neto del producto o del servicio que nosotros vendemos. Si ven, acá en el ejemplo, en ambos me queda de resultado 5.000, pero en uno vendo a 100 pesos y necesito vender 50 unidades. Es decir, ahí voy a apuntar a la rotación del producto o del servicio. Mientras que si yo apunto a un modelo de negocio más por margen, quiere decir que el precio de venta tiene que ser de 1.000 para vender solamente 5 unidades y ganar lo mismo. Entonces, ¿cuántas unidades puedo vender como máximo en el mes de acuerdo al mercado en el que estoy metido, de acuerdo a las necesidades que estoy cubriendo? Y cuánto es la capacidad que tiene mi negocio. En función a eso van a ser un poco las respuestas de si podemos apuntar a un negocio por rotación o un negocio por margen. Yo acá se los puse con numeritos muy chiquitos, pero cuando hablamos de rotación hablamos de una cantidad muy grande de productos o de servicios para vender. Entonces, miremos bien cuáles van a ser esos márgenes y cuál va a ser el modelo de negocio que nosotros vamos a elegir para desarrollar. Y acá volvemos con el ajuste de precios. Decíamos que era necesario hacer el ajuste de precios y ahí un poco preguntaban el porcentaje con el cual debemos ajustar el producto o el servicio. En el caso del servicio, hoy más que nada estamos acostumbrados a ver precios de servicios dolarizados por una cuestión de que se ajustan solos con la inflación, es decir, te pasan un presupuesto y te dicen a qué tipo de cambio lo quieren cotizar, y vos ya sabes que es el mismo presupuesto, lo vas a pasar de enero a diciembre, porque el monto en dólares es el mismo, y lo que cambia automáticamente en la economía son los tipos de cambio, que en general es el tipo de cambio blue, porque es el que fluctúa de manera independiente, mientras que si lo tenemos atado a los índices de inflación, acá tenemos, o por un lado, ajustar el 6,2% que veíamos recién, que era el promedio general de la economía, o hacer un doble clic y ver en qué segmento está nuestro producto, nuestro servicio, y cuánto fue el aumento, porque recordemos que hubo, por ejemplo, el segmento de calzado y vestimenta, tuvo un 10 y pico % de aumento en el mes de septiembre. Entonces, si nosotros ajustamos por el 6, probablemente nos quedemos cortos en ese ajuste, porque nos va a faltar un 4%, que no es nada menor. Entonces, por ahí, lo que les recomiendo es que miremos un poquito esa tabla de los distintos segmentos de la economía, de los distintos sectores de la economía, para ver qué porcentaje le vamos a aplicar en función a dónde estemos nosotros con nuestro producto o de nuestro servicio. El ajuste, sea de producto, sea de servicio, tenemos que saber cada cuánto lo vamos a hacer. Y más que nada, cuando tenemos un cliente recurrente. En el caso de quienes vendemos servicios, si tienen clientes recurrentes que tienen contrataciones de varios meses seguidos, sepamos comunicar al inicio de la relación con ese cliente, de decirle, bueno, el precio en pesos hoy es este, salvo que se lo pasemos en dólares y le digamos todos los meses a final de mes vas a cotizarlo con el tipo de cambio X.
Si no, tenemos que contarle al cliente cuál es la decisión nuestra de ajuste de precios. Por ejemplo, yo trabajo con una diseñadora y la diseñadora, al inicio de nuestro vínculo laboral, digamos, me dejó planteado a través de un escrito que ella iba a ajustar cada 3 meses los precios. Entonces yo ya sé que en determinados meses hay aumentos de precios en el servicio, sea lo que sea. Entonces, sea lo que pasa en la economía, ella cada 3 meses me estableció ya un porcentaje al inicio del año de aumento. Entonces, bueno, cuando hay un cliente recurrente, comuniquémosle esto de cada cuánto le vamos a aumentar y en función a qué, porque también, a ver, todos, o al menos yo, pretendo que la inflación empiece a descender en algún momento. Entonces yo no te puedo decir, te voy a ajustar el 83% interanual, porque no sé si el año que viene va a ser lo mismo. Ojalá no lo sea. Entonces, lo que sí te puedo decir es que te voy a ajustar en función al promedio de la inflación de los últimos 2 meses, de los últimos 3 meses, o en función al tipo de cambio del dólar, si es que lo envío dolarizado. Pero pensémoslo bien y dejemos las cosas claras para no tener conflicto con el cliente y que no nos diga, no, porque me aumentaste, pero no me dijiste. Entonces, bueno, pensémoslo por ese lado. En el caso de los productos, a ver, salvo que tengamos como que estemos haciendo de proveedores de un tercero de manera recurrente, que debería ser también una comunicación lo más transparente posible, pero si no, no tenemos tanto riesgo porque por ahí es un cliente que entra, mira el precio, compra y se va, y quizás cuando vuelve a venir, vuelve de acá 3, 4, 5 meses y ya estamos acostumbrados a ver los aumentos de precios de la economía. Así que Pero no hay... acá hay una pregunta que hace Luca. Sí. Dice, si la inflación acumulada es del 83%, pero el dólar blue está a más 48% sobre el año pasado, y los aumentos se basan sobre el cambio, ¿hay algo que no estoy viendo? No, estás viendo bien. Estás viendo bien, el aumento del dólar no está acompañando el aumento de la inflación al 100%, y eso también es un problema. ¿Por qué? Porque estamos quedando desfasados respecto a los precios de la economía en general. Es una decisión de cada negocio de si ajusta por dólar o ajusta por inflación. Lo que pasó en Argentina durante mucho tiempo era que no eran confiables los índices de inflación publicados. Entonces, quedamos ahí medio titubeando cuando decimos que es el índice de inflación. Hoy no está cuestionado, afortunadamente, la inflación publicada por el INDEC, pero el riesgo también existe, digamos. Entonces, lo que también puedes hacer es ir analizando los dos en simultáneos. Está buena esta observación de decir el 48%, no sé si ese 48% lo sacaste de enero hasta hoy. Si es así, hay que compararlo con el 66%, de todas maneras quedó desfasado, pero si es interanual, hay que compararlo con el 83%. En ese caso, cuando haces esa lectura y reaccionas, está perfecto, entonces interanual. Cuando reaccionas ante este cambio, hay que decidir hacerlo por el índice que mejor acompañe a la situación económica, en este caso es el índice inflacionario. En ese caso, te lo digo así sinceramente, no es que no estás viendo algo, es que es la realidad. Hay cosas que acompañan a la inflación, hay otras que no, y a pesar de que el dólar blue tiene fluctuaciones por oferta y demanda, está quieto prácticamente desde hace un tiempo, milagrosamente, y no sabemos por qué, pero bueno, son cosas que suceden y que no hay una explicación fehaciente al respecto, digamos. Ahora sí, finanzas en orden, negocio exitoso. Muchas gracias por estar ahí. Abrimos a preguntas y los escucho. Buenísimo. Muy buena observación esa la de Luca. Y Sí. es verdad, no se condicen, ¿no? No. Y al momento de poner los precios es complicado. Es complicado, bueno, pero alguno tiene... hago una aclaración más. Los que brindan servicios muchas veces no tienen a qué atar el precio porque no tenemos, solamente tenemos que pagar el valor hora de trabajo, sea nuestro o sea de un tercero. Entonces, por ahí es una decisión 100% interna del negocio en función a qué aumentamos, mientras los que venden productos tienen el producto ajustado 100% por los proveedores, como que el proveedor te empuja a ese cambio. Entonces, por ahí un poco más... Depende, igual, Vero, Sí. el tema del servicio depende de qué servicio. Sí. Porque si, por ejemplo, necesitas cosas, equipamiento, para brindar ese servicio, que lo tenés que adquirir
no sé, en Estados Unidos o en Europa, está atado al dólar Sí. o al euro. Ujú. Sí Así o es. sí. Totalmente. Yo en las bueno, yo soy consultor de e-commerce y en las consultorías nosotros lo estamos haciendo a moneda dura también, Ujú. con respecto de los clientes, porque los clientes tienen que estar atados a algo que se mueva menos, porque Sí. si no es muy complejo. Realmente la gente nunca termina es como que nunca lo termina de entender, por más que hace 70 años haya inflación en la Argentina, casi. Pero es como que el popular, digamos, de la gente no termina nunca como de entender en términos prácticos la inflación. Yo le estoy haciendo consultoría, por ejemplo, a una persona de Colombia y no me entiende, pero él directamente no me entiende qué significa la inflación. Directamente, no entiende. Bueno, a mí una pregunta que me hacían mucho cuando estaba cursando el posgrado, tenía compañeros de varios países de Latinoamérica y los paraguayos siempre me acuerdo que me decían los chicos, pero ¿cómo que la inflación fue de tanto por ciento? ¿Y los sueldos también aumentaron? No, no, chicos, quédense tranquilos que los sueldos no están aumentando igual que ese numerito que ustedes ven ahí. Y ahí como que me venían las preguntas de cómo hacen para vivir. Y bueno, ahí está lo raro y el tipo de resiliencia que tenemos todos, ¿no? Tal cual. Antes que me olvide, voy a dejar la encuesta, como todos los martes, yo siempre spamera, que es una encuesta para ver si les gustó la capacitación de esta semana y además si tienen algún comentario acerca de las próximas que vamos a hacer, se las dejo en el chat para que la contesten después de la capacitación. No sé si hay alguna pregunta, si alguien aprovechen la Vero. Aquí estoy. Tal cual, no, pero la verdad que está muy interesante el tema y son cosas que muchas veces no las tomamos en cuenta. No, pero Noelia, todas las que son de números, ¿viste? Las de con los contadores, los de finanzas, Sí. todas las de números siempre son el top 10. Siempre. Florencia dice, es muy difícil que se entienda porque los números no tienen relación a veces. Sí, Tal cual. Y tampoco tengo una respuesta al respecto, ¿no? Es como que nos quedamos, chan. A ver qué puso. Gracias, Vero, muy interesante. Bueno, creo que están todos. A ver cómo están todos, si se durmieron con los números o siguen. No, se espantaron. Claro, sí. ¿Cómo te espantaste vos? Fueron todos a googlear la inflación, ¿viste? Sí, Trabajo. tranqui, porque está la misma que Trabajo. mostré recién y hasta el 15, a ver qué día cae el 15 este mes, porque publican siempre el día hábil, 15 cae martes, bueno, vamos a tener suerte entre el lunes y martes, de acá a 2 semanas vamos a tener los nuevos índices. Hoy están todos aumentando los precios, sacando numeritos. Sí, chicos, por favor, aumenten los precios, ¿eh? Dice Ignacio, me abrió los ojos en cosas que no tenía en cuenta. Por ejemplo, ¿en qué? A ver, decinos en qué. No, pero es verdad, yo también, o sea, estaba prestando atención y si bien es algo que miro mucho y todo, es como que, claro, de repente lo mirás y el te big quedás. picture, claro, la Sí, big sí, picture, sí. chao. Es buenísimo. Les voy a dejar acá al costadito en los mensajes las redes de la cámara y las redes de Vero para que la sigan. Si quieren por ahí profundizar en detalle o no entienden de números o no entienden de nada y dicen, no, esto no lo puedo sacar, la van y la buscan a Vero y piden una asesoría con ella. Pablo pregunta, ¿dónde puedo ver la inflación del dólar para usar eso como guía? No tengo información sobre una página que brinde la inflación, pero puedes sacar la relación entre el valor que tenía, como, no sé, creo que Luca me parece que había hecho eso, entre octubre y hoy, puedes ver los tipos de cambio y ahí sacas el incremento que se dio, digamos. Okay. No tengo información, pero probablemente esté hay un histórico, a mí me lo hicieron buscar, hará un año y está, ¿eh? Bien, entonces está. Es más fácil. Y te dice todo. No me acuerdo la página, porque la tuve que buscar, era rebuscada encontrarla. Gran dato. Pero la encontré y está esa información. Por ahí andaba. Bueno, después por ahí buscala y la pasamos, así ya les queda la página. Florencia dice, me resultó muy práctico entender rentabilidad. Muchas gracias. Ignacio, que recién nos decía que
que abrió los ojos, que había cosas que no tenía en cuenta sobre los objetivos claros, teniendo en cuenta los costos y los márgenes, por ejemplo. Así que muy bien. Hay un seguimiento histórico en el Banco Central, dicen Bien. los chicos. Una de las es la del Banco Central, sí. Claro. Ahí pueden obtener. Igual seguramente hay alguna página que debe. Además hay otra actualizar. página, pero te la Sí, sí. muestra desde hace pila. Sí, sí, como hoy estaba buscando en internet, estaba buscando el dólar y de repente salió una página y todos los tipos de dólar y fue como, empezó a Sí, bajar. no. Sí, bueno, también eso. El dólar que decidan usar para la especificación El de un dólar servicio Coldplay. o un producto, aclárenlo, porque si vos pones sujeto al dólar, y yo si soy consumidor lo tomo al oficial porque es el que más me conviene, pero... Claro. ¿A cuál? Claro. Detalle y describa a cuál. No, y aparte está bueno, cuentas claras conservan la amistad, ¿no? Totalmente. Es así. ¿Cómo es el dólar Coldplay? Porque Sí, porque era por los recitales. Yo estoy acá Era una nomás nueva de... alícuota que ponían para las contrataciones de recitales internacionales y quedó el dólar Coldplay. quedó igual no es tan alto. Yo lo vi hoy justo y no es tan alto a comparación de otros. No está tan desfasado. No era chiste, Pablo. No, te juro que no. Real. Buscá tipos de dólar y vas a ver todo. Qué loco. Gracias, Verónica, todo muy claro para tener en cuenta, muy buena info y muy clara la explicación. Muchas gracias, Vero. Bueno, creo que están todos contentos, un gusto, gracias. Así que, bueno, ¿qué les parece ir cerrando el día de hoy? La verdad, Vero, súper agradecida que te hayas sumado a estas capacitaciones. Sí. Re claro, como siempre, yo ya había visto tus cursos, así que, contenta como siempre. Te agradezco un montón y, bueno, y a todos los despido hasta el próximo martes, que vamos a tener la próxima capacitación. Así que muchas gracias, ponen los chicos. Chau, chicos. Gracias Chau. a ustedes por la convocarme, la verdad que grabación. un placer para mí.